¿Por qué aplaudimos? Eso es una buena pregunta. Aplaudimos porque así celebramos a Dios y honramos a Dios. ¿Qué pasa cuando en un lugar, en una celebración o en una reunión o en una cumbre, ¿verdad? Pasa la persona, el orador, ¿verdad? Que va a hablar y va a exponer. ¿Que a poco no se le da un aplauso como para honrar su vida? Por eso aquí a cada rato aplaudimos y aplaudimos, porque el Señor no se va de aquí. El Señor no se va y Él decide usar, ¿verdad?, la vida de todas las personas que se paran en este lugar. Por eso aplaudimos, por eso usted no se quede. Ya cuando pase alguien, nosotros aplaudimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos honrando la presencia de Dios en la vida de esa persona. ¿Verdad que sí? Bueno, muy bien. Pues antes de pasar a lo siguiente, le voy a pedir a todos los niños. ¿Dónde están los niños? Levanten su manita. ¡Ay, qué hermosos mis niños! Ok, chiquitines, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a nuestro salón en la parte de arriba, pero con mucho orden, sin correr, acuérdense. Bien ordenaditos, bien hermosos, que ya les están esperando en la parte de arriba, ¿verdad? Con mucho cuidado ahí en las escaleras. Y bueno, mientras los chicos pasan, les invito a, si quedaron por ahí lugares libres, a que puedan tomar los lugares de adelante, ¿sí? Más adelante en esta zona hay lugarcitos. Vénganse para que puedan estar así, cerca, ¿verdad? Y que les llegue la palabra a todos. Entonces, pues, después de esto solamente me queda presentar a la persona que va a compartirnos la palabra el día de hoy. Él es una persona muy especial para todos nosotros, es una persona a la que amamos y es mi esposo, el pastor Jairo Correa. Vamos a darle un fuerte aplauso. Pues felicidades, ¿verdad?, a las mujeres que fueron al congreso. Mi esposa se llevó a la bebé y dije, su primer congreso, ¿verdad?, a los 6 meses. Y creo que siempre es una bendición poder exponernos a la palabra, y más un tiempo, ¿verdad?, así donde por 2, 3 días estén exponiéndose a la palabra de Dios de una manera más específica, ¿verdad?, como a las mujeres. Todos necesitamos, de alguna manera la iglesia debe ser usada para proveer de esos tiempos, ¿verdad?, más específicos para los hombres, para los jóvenes, para los matrimonios. Por eso que como congregación nos esforzamos, ¿verdad?, en tratar de tener tiempos así, que son más específicos, donde podemos hablar más directo al contexto, al corazón en específico de alguna persona, ¿verdad?, de algún grupo de personas. Y bueno, pues las mujeres, yo creo que es muy bueno, ¿verdad?, cuando reciben algo más específico hacia su contexto, a las cosas que ellas a veces necesitan ser afirmadas, necesitan dirección, una palabra de Dios. Y cada uno de nosotros lo necesitamos así. Vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy a través de su palabra. Así que ahí en su lugar puede hacer una oración, cierre sus ojos por un momento para que nada le distraiga y usted pueda hacer una oración donde le pida a Dios que pueda hablar a su vida, pueda traer dirección específicamente en las cosas que usted está atravesando, en las cosas que usted está experimentando. Que Dios hable, porque le necesitamos en medio de este tiempo. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí juntos, cada uno de nosotros, Señor. Podemos hoy alabarte, podemos hoy adorarte, cantar, celebrar, pero también es una bendición la que tenemos de poder escucharte, Señor, escuchar tu palabra, escuchar qué es lo que tú quieres hablar a nuestra vida individualmente, y aún, Señor, como una congregación, como una familia espiritual donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros para pertenecer, para poder caminar juntos. Tu propósito no es que caminemos solos, Señor, sino que podamos ir a la par de otros,
Señor, caminando, animándonos, sirviéndonos y aún, Señor, aprendiendo a sobrellevar a veces las diferencias, las diferentes personalidades, pero tú nos has llamado a caminar juntos y es tu palabra la única que puede ayudarnos a hacerlo de esa manera. Es la que puede traer luz, claridad, puede ponernos en la actitud, en la posición correcta, Señor, en el concepto correcto de quiénes somos, quién eres tú, Señor. Así que te damos gracias, ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana he estado meditando en estos días en Romanos capítulo 12 y he querido avanzar un poquito, pero como que sigo allí, porque hay demasiadas referencias a esta porción, varias referencias que nos complementan, que nos ayudan a poder entender un poquito más estos versículos. Y es un versículo que constantemente se usa, este capítulo, cuando queremos hablar acerca de la unidad, ¿verdad? De ser un cuerpo en Cristo. Todos tenemos diferentes dones, aptitudes, pero somos un cuerpo en Cristo y todos necesitamos los unos a los otros. Pero prácticamente eso viene en el versículo 3. Pero el fundamento, lo primero que se menciona ahí, para poder sostener el servirnos, el poder desarrollarnos, el poder desarrollar lo que Dios nos ha dado, antes de eso vienen estos dos versículos que hemos escuchado más de una ocasión. Dice de esta manera, si usted puede seguirme ahí en Romanos capítulo 12, dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no se conformen, diga conmigo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio, o sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, entonces tenemos estos dos versículos y nuestro caminar con Dios, el que nosotros hayamos decidido caminar con Dios, tratar de seguir su voluntad, el poder relacionarnos con Él, implica que los cambios en nuestra vida son posibles. ¿Qué implica? Los cambios en nuestra vida son posibles. Y cuando nos acercamos a Dios, muchas veces experimentamos ciertos cambios que son como automáticos. El que tú estés hoy aquí ya está haciendo un cambio. ¿Por qué? Porque tal vez no te estás levantando más tarde, ¿verdad? Estás invirtiendo tu tiempo tal vez en otra cosa que a lo mejor pudiera haber cosas buenas, ¿verdad?, en las que podemos invertir nuestro tiempo, pero cuando a veces vivimos lejos de la voluntad de Dios, desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestro tiempo, aún desperdiciamos a veces nuestro dinero, los recursos. Y cuando venimos a Dios, los cambios que Dios hace se reflejan mucho en todos esos aspectos de nuestra vida, de tal manera que Dios nos da más sabiduría para poder administrar no solamente el dinero, sino cada recurso, como nuestro tiempo, como nuestra salud, ¿verdad?, como nuestra fuerza. Y hay cambios automáticos de ya no estar en ciertos lugares. Ahora los podemos invertir en estar acercándonos a Dios, o estar con nuestra familia en cosas que Dios nos llama a poder hacer. Entonces hay cambios que son como automáticos, ¿verdad? Por el simple hecho de ya estar aquí, ya no estamos como cuando alguien te decía: ponte a hacer algo para que no andes de ocioso, ¿verdad? Y ya ese simple hecho, ¿verdad?, de tener comenzar una disciplina, a veces de comenzar a buscar a Dios, de comenzar a congregarme, de comenzar a involucrarme, hace cambios que ya simplemente ahí ya estamos invirtiendo nuestro tiempo, que tal vez en algún momento pudiéramos haberlo desperdiciado. Tal vez haya personas muy productivas que digan: pues yo realmente no desperdiciaba mi tiempo. Pero sí hay cambios en nuestra perspectiva, cambios en nuestra vida. Y es posible estos cambios en cada uno de nosotros, que el corazón se vuelva amable
aunque antes haya sido cruel o insensible. Eso es posible cuando nos acercamos a Dios. Es posible dejar de ser dominados por la amargura y la ira. Es posible convertirse en una persona afectuosa sin importar cómo haya sido su pasado, cómo haya sido nuestro pasado. Inclusive cuando nos acercamos a Dios, nuestro futuro ya no tiene que ver con nuestro pasado, ¿sí? Ya Dios rompe esa parte de nuestra vida. Nosotros, lejos de Dios, tenemos la tendencia a que nuestro futuro sea nuestro pasado, ¿sí? Que sea determinado por lo que pasamos, por lo que vivimos. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él tiene el poder de transformar todo eso, de cambiar nuestra vida, no solamente de cambiar nuestra vida, de ser diferentes, sino también de cambiar aún nuestro destino. Porque nuestro destino muchas veces ha sido determinado por mi pasado, ¿sí? Por mis experiencias, por la manera en la que fui educado. Y cuando eso no va de acuerdo a veces a la voluntad de Dios, Dios viene y comienza a tratar con todos esos asuntos, de tal manera que todo eso debe ser cambiado y transformado. Inclusive hoy en día hay cosas que venimos arrastrando todavía de nuestro pasado, de nuestros papás, de nuestros abuelos, y seguimos y nos vamos dando cuenta que a veces estamos batallando con cosas que nuestros papás batallaron, ¿verdad? Cosas con las que en nuestra familia a lo mejor eran cosas muy comunes, y nos damos cuenta que se vuelven como una lucha en nuestra vida, como una tendencia a querer vivir de esa manera. Pero en Dios necesitamos tener esta actitud, tenemos que tener esta perspectiva de poder exponernos a tal manera que podamos ser cambiados y transformados. Y básicamente aquí Pablo en estos versículos nos está hablando que ese cambio, esa transformación se va a basar en una obediencia, en una vida de adoración a Dios, ¿sí? Yo no puedo buscar que Dios transforme mi vida solamente como que viendo una lista, esto es lo que yo quiero que cambie, esto es lo que Dios quiere que transforme, esto está mal. No es como un menú, ¿sí me explicó? Como cosas que tú dices, yo quiero ser más alto, yo quiero ser más delgado, me gusta. No. Esa no es la transformación a la que Dios nos llama. La transformación a la que Dios nos llama comienza con una vida de obediencia o una vida de adoración que nos es capacitada por las misericordias de Dios. Al ver nosotros la misericordia de Dios, al ver nosotros lo que Él ha hecho por nosotros, no solamente lo que tú puedes percibir de que Dios nos ha amado, que Él murió en la cruz, sino todo lo que implica su amor y su sacrificio. Esas son las misericordias. Cuando abrazamos el amor de Dios, la verdad de Dios, entonces esas misericordias nos capacitan para entonces comenzar a vivir de esta manera. Por eso comienza aquí Pablo diciendo en el capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A mí me llama la atención que dice que presenten sus ¿qué? Sus cuerpos. Sus cuerpos. Porque muchas veces en una manera como romántica o como poética, a veces vemos nuestra relación con Dios en que Dios pide a veces dale solamente tu corazón a Dios, ¿verdad? Pero no el corazón desde esa perspectiva es como la fuente de toda nuestra vida. Pero la realidad es que Dios no solamente pide nuestro corazón, Dios quiere todo nuestro cuerpo. Dios quiere que todo nuestro cuerpo esté sometido a su voluntad. Que mi corazón, que mis ojos, que mi boca, que mis oídos, que mi mente, que todo mi cuerpo lo pueda presentar como una ofrenda, de tal manera que podamos permanecer sometidos a su voluntad. Y cuando escuchamos esta palabra sometidos, automáticamente ya estamos pensando, ¿cómo que sometidos? Pensamos como algo, pues no estás pensando a alguien que está sometiendo a una persona, pero esto es algo
es algo que debe venir de nuestra propia voluntad. No es someternos en un sentido de que Él nos obliga, ¿sí? Sino es un sometimiento por voluntad y por amor, ¿sí? Al ver su misericordia, al ver lo que Él ha hecho por nosotros, entonces yo puedo rendirme a Él. El nivel de amor, el nivel del sacrificio de Dios por nosotros, cuando nosotros se nos es revelado, tiene la capacidad de que nosotros podamos rendirnos a Él, que podamos entregarnos, que podamos someternos a Él. Y esa es el fundamento, es la base de que mi vida siga siendo transformada. No sé cuántos quieren que sus vidas sigan siendo transformadas, o todos ya están nivel arcángel, ¿verdad? Santidad, que pueden flotar. No, ¿verdad? Todos podemos reconocer que necesitamos, aunque ya hemos experimentado ciertas cosas en nuestra vida, aunque ya hemos experimentado ciertos cambios, podemos caer en ya no buscar que Dios siga transformando nuestra vida, en inclusive tener una actitud como ya no se puede hacer más, ¿sí? Como que ya es muy difícil, ya las cosas que yo traigo ya están muy arraigadas, ya han sido de muchos años, y como que nosotros dejamos de creer y dejamos de buscar un cambio profundo en nosotros, porque a lo mejor ya nos creemos, claro que ya somos hijos de Dios, pero creemos como que ya es suficiente, ya soy salvo, ya he conocido a Dios y ya pues ya tengo que lidiar con todas las demás cosas como cualquier otra persona. Y no, tenemos que seguir buscando un cambio real en nuestra vida. No podemos quedarnos estáticos, no podemos conformarnos, no podemos ni siquiera podemos distraernos, porque quiero ir al segundo versículo que nos va a revelar esta verdad en la que podemos encontrarnos cada uno de nosotros. Dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados. Yo le decía el viernes, aunque estoy viendo algunos otros versículos que voy a mencionar en un momento más, pero yo les decía el viernes que esta porción nos da como dos direcciones totalmente diferentes. Te dice que no hagas algo, pero que sí hagas algo. Te dice: no te conformes a este siglo. Es una prohibición, es claro. No te conformes a este siglo, sino te da algo a lo que tienes que caminar, algo a lo que tienes que ir, algo a lo que tienes que resistirte, algo a lo que tienes que abandonar, algo que no debe determinar tu vida, y algo que debes de abrazar, algo en lo que debes de caminar, algo que debe de determinar mi vida. Y Pablo aquí nos está diciendo: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No se conformen a este siglo. Algunas palabras que se pueden traducir de la misma manera es no conformarse, es no. Alguien me decía, hay una traducción que decía no ajustarse, ¿sí?, a la manera de pensar de este mundo. No moldearse, dice otra versión. Y yo mientras estaba meditando en estas palabras, yo decía, por una parte dice que seamos transformados, y por otra parte dice que no nos amoldeemos, ¿verdad? Como que parece lo mismo, ¿verdad? Parece lo mismo, o sea, inclusive la palabra en algunas porciones nos habla acerca de ser moldeados, ¿verdad? Pone el ejemplo de Cristo, el alfarero, y nosotros, ¿verdad?, somos el barro, y que da como ese ejemplo de poder ser moldeados. Pero en el contexto que aquí Pablo lo está diciendo, yo lo entendía de esta manera: cuando algo es moldeado, ¿cambia? ¿Realmente cambia o sigue siendo lo mismo? Básicamente sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Solamente se puso en un molde. Tú puedes poner una masa, tú puedes poner una gelatina en un molde y va a tomar solamente la forma de ese molde, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Y yo como que entendía esto en esta porción.
que no nos moldeemos a este mundo, que no nos ajustemos a este mundo, sino que realmente seamos transformados, que realmente haya un cambio profundo, un cambio significativo en cada uno de nosotros. Y yo creo que todos y cada uno puede reconocer que el que está al lado necesita cambiar, ¿verdad? Entonces sí, claro que necesita cambiar y necesita un cambio profundo, pero muchas veces no pensamos de esa misma manera acerca de nosotros, no con la misma urgencia, no con la misma importancia, ¿verdad? Todos somos, es más fácil pensar que una persona que yo conozco realmente necesita un cambio de dirección, necesita un cambio de perspectiva. Es más fácil ver hacia otra persona que necesita cambiar que ver mi propia vida, donde hay una urgencia de que Dios me transforme, de que Dios me siga transformando, de que Dios me siga cambiando. Como que esta versión dice nos conformamos a ser moldeados, nos ajustamos. El ser transformados tiene que ver con cambios profundos. Es por eso que aún estando dentro de la iglesia, de una congregación, inclusive podemos estar en este lugar y no tener cambios profundos, solo estamos siendo moldeados externamente, ¿sí? Porque aún el sistema de este mundo, la manera de pensar de este mundo puede estar aún dentro de la iglesia misma. La religión inclusive es parte del sistema de este mundo, ¿sí? Y nosotros podemos estar siendo moldeados por una religión, pero no ser realmente transformados. Por eso yo a veces me encuentro, yo les platicaba que en Calvillo, yo fui el día jueves para allá, las mujeres estaban allá en León, y pues yo dije, pues ¿qué voy a hacer, va? De estar trabajando y luego regresando y con la bebé, yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues me fui con mi papá y nos fuimos a Calvillo y nos regresamos. Pero me di cuenta que ahí en Calvillo era el mero día de la feria de Calvillo, ¿sí? Era exactamente el día de Salitre, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que el pueblo prácticamente estaba cerrado, o sea, todos estaban en la fiesta religiosa. No te estoy diciendo que estaban en la feria, no te estoy diciendo que estaban en los juegos, estaban en la fiesta religiosa. Era impresionante ver casi las calles solas, negocios, tiendas de abarrotes cerradas. Y yo decía, eso es lo que a veces hace la religión, nos moldea inclusive, y parece un cambio. O sea, estoy guardando, estoy siendo respetuoso, estoy cumpliendo, me estoy absteniendo, estoy ayunando, me puedo vestir de cierta manera, pero la realidad es que no hay una transformación real en la vida de las personas, ¿sí? Y es común, ¿verdad?, ver personas que son celosas, que casi tú te estás echando aquí tu taco, ¿verdad?, de carnitas, y te dan tira eso, ¿verdad? Pero y son celosos, ¿verdad? Se pueden molestar si te ven que tú no estás cumpliendo con algo, pero tú ves toda su vida y tú dices como que no hay coherencia, ¿verdad? Y inclusive nosotros podemos estar aquí el día de hoy y no estar muy lejos de esa realidad, de sí hacer cambios, sí cambiar a veces, procurar hablar un poco diferente, esforzarme en ser un poco, mejorar un poco mi integridad, el ya no decir tantas mentiras, ¿verdad? Pero sí permitirme ciertas cosas, el abrazar a veces lo que otros hacen, el participar de lo que otros hacen, y realmente no haya mucha diferencia cuando se trata de mi corazón, cuando se trata de mi manera de pensar. La pregunta es: ¿cuánto de lo que tú haces, cuánto de lo que tú vives, cuánto de lo que tú piensas viene del sistema de este mundo? ¿O cuánto de lo que tú eres lo es en el mundo? No hay ninguna diferencia. Y hoy en día, aún en la misma iglesia, vivimos esta
presión a ser como más abiertos, ¿verdad? Como que viene como disfrazado en ese sentido, a ser más abiertos y prácticamente ya no hay como cosas, como ciertas restricciones, como que se han recorrido los límites que antes la iglesia tenía, ¿verdad? No vamos a hacer esto, y como que se han empezado como a recorrer, y inclusive para hacer iglesia, ¿verdad? Para trabajar en la iglesia, se han abrazado modelos, sí, se han abrazado como formas que son de este mundo, ¿verdad? Y que yo no estoy en contra, ¿verdad? De que no seamos más, no nos actualicemos, el que no hagamos cosas nuevas o diferentes, pero muchas veces eso viene de querer hacer lo que el mundo hace, ¿sí? De que no haya ninguna diferencia. Y aquí es muy clara la palabra, dice: no se conformen a este mundo, no se ajusten a este mundo, sino sean transformados. Pensamos estas palabras como lo mundano, lo contaminado, etcétera. Hoy en día no las relacionamos en nuestro contexto. En nuestro contexto no hay nada como mundano, por así decirlo. No hay nada que nos contamine, ¿verdad? No pensamos mucho ya en esas palabras. Y Dios nos habla constantemente a través de su palabra a poder cuidarnos de ser contaminados, a cuidar, ¿verdad? Lo que permitimos, en lo que nos permitimos inclusive participar. Y es ahí mucho del problema, cuando participamos, ¿sí? Yo no digo que te la pases juzgando a todos los demás, y esto está mal, y esto es pecado, y no lo tienes que hacer. Pero el problema es cuando nosotros a veces participamos de cosas que sabemos que nos van a empezar a cambiar, ¿sí? Van a abrir como una puerta, como una oportunidad para que tu vida, para que tu familia, para que tu hogar, para que tu negocio sea ajustado, sea moldeado al sistema de este mundo. Realmente hoy en día dentro de la iglesia casi todo es aceptable, y se están recorriendo los límites, las restricciones que nos separan de lo que no le agradaba a Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16, quiero leerte esta porción, y dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Fíjate cómo esta manera de pensar no solamente tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, sino también tiene que ver con nuestros deseos. Y dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14: como hijos obedientes, no se conformen, una vez más, no se ajusten, no sean moldeados por los deseos que antes tenían en su ignorancia, ¿sí? En nuestra ignorancia quiere decir que antes no sabíamos que estaba mal, que decíamos: no pasa nada, ¿sí? No pasa nada si hago esto, no pasa nada si participo de esto, vamos a dejar que se haga esto en nuestra casa, etcétera. Vamos a permitir. En nuestra ignorancia a veces nos moldeaban nuestros deseos que antes teníamos. Versículo 15 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. El ser santo en mi vida se debe de producir porque Él es santo, ¿sí? Si yo no conozco a Dios, si yo no me acerco a Dios, yo no puedo vivir una vida de santidad. Mi vida de santidad está conectada, está relacionada con su santidad.
Si yo no conozco la santidad de Dios, entonces yo no puedo ser santo. Para yo poder ser santo, yo tengo que encontrarme, yo tengo que conocer, se me tiene que ser revelada la santidad de Dios. Y si tú no tienes pocas, no quisiera decir como experiencias, pero lo quiero decir en un buen concepto, ¿verdad? Si tú no tienes experiencias, si tú no tienes tiempos en los que estés buscando la santidad de Dios, en el que estés siendo sensible a la voluntad, a la presencia, a la palabra de Dios, no vas a conocer su santidad, ¿sí? Es poco probable que esto sea como algo normal en nuestra vida, que sea algo que alguien busque la santidad. No, vamos a buscar otros aspectos en Dios, vamos a buscar más bien cómo es su bondad, ¿verdad? Porque todos queremos la bondad de Dios, todos queremos las bondades de Dios, los beneficios de Dios, pero muchas veces no vemos cosas que realmente puedan producir en nosotros un cambio, ¿sí? Un cambio de vida. La bondad de Dios en un aspecto puede confrontar a veces nuestra ingratitud, y tal vez puede ser alguien más agradecido al ver la bondad de Dios, al conocer la bondad de Dios. Pero hay otras cosas que necesitan ser cambiadas, y solamente va a ser cuando conozcamos su santidad. Dice este versículo: porque está escrito, sed santos. Es una instrucción, sed santos, pero la consecuencia es porque yo soy santo. Y ahí no, la santidad no depende de mí, ¿sí? No es algo que yo pueda alcanzar en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad, sino la santidad es una consecuencia de encontrarme con un Dios santo. ¿Sí? Es una consecuencia, y nosotros queremos primero ser santos para acercarme a Dios. ¿Sí? Yo primero quiero ser santo para entonces sentirme bien delante de Dios. Y no, así como estés, con lo que estés lidiando, con lo que estés luchando, tú necesitas ir a Dios y encontrarte con su santidad, para que entonces tú puedas cambiar, tú puedas ser transformado, aún en algo que no teníamos la capacidad, aún algo en que no teníamos la fuerza, aún en algo que no teníamos la manera. Puedo ser santo porque Él es santo, ¿sí? Y nos damos cuenta que entonces Él se lleva toda la gloria, ¿sí? Porque no es por mí. Si hay un cambio, si hay una transformación en mi vida, es gracias a Él, y a Él le debemos de dar la gloria. No hay nada que yo pueda mejorar en mi vida de una manera profunda, de una manera trascendente, si no es a través de un encuentro, de acercarme a Dios. Y nosotros muchas veces hemos escuchado, esto no es algo nuevo, ¿sí? Pero el problema es que escuchamos, pero no nos dedicamos a lo que Dios nos dice. A veces hasta nos emocionamos. Estuvo muy buena la palabra, estuvo muy buena la reunión, y déjame decirte que no hay ningún predicador, no hay ninguna iglesia, no hay ningún lugar que pueda transformar tu vida si tú no te dedicas a lo que Dios está hablando. Por eso en Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores. Porque dice que algunos son como aquellos que se ven a un espejo, ¿verdad? Y el espejo sabemos que es la palabra de Dios, y que se van y se olvidan de su apariencia y no hicieron nada para cambiar su apariencia. ¿Alguien se ha visto al espejo y se ha asustado? No me había dado cuenta de cómo andaba, ¿verdad? Peor cuando estuviste todo el día en la calle, ¿verdad? Y regresas, ¿sí? Te olvidaste
A lo mejor en la mañana sí te viste al espejo, sí viste que te tenías que peinar, que te tenías que limpiar la baba o no sé, ¿verdad? Tenías aquí los que usamos a veces barbas, parece que está así toda así. Se te olvida, ¿no? Todo eso por a lo mejor empezar a hacer otras cosas. Y muchas veces cuando recibimos la palabra de Dios nos revela nuestra condición, revela mi condición, revela mi necesidad de Él, mi necesidad de un cambio. Pero a veces salimos de este lugar y se nos olvida, porque comenzamos a llenar nuestra mente de otras cosas, nos comenzamos a moldear con el sistema de este mundo, empezamos a envolvernos, a sumergirnos otra vez en el sistema de este mundo. Y nosotros debemos de sumergirnos en la palabra de Dios. Por eso, aún cuando vemos ahí, ¿verdad? Cuando Dios le dice a José, ¿verdad? Que se esfuerce y que sea muy valiente, ¿para qué? Para obedecer. Ya se me fue la luz. Para obedecer, ¿verdad? Que sea fuerte, que sea valiente, que se esfuerce para obedecer, para meditar, ¿verdad? En la ley del Señor, para meditar en todo tiempo. ¿Cuánto ocupa la palabra de Dios en tu mente a comparación de todas las demás cosas? ¿Qué otras cosas ocupan tu mente? ¿Qué otras cosas han estado ocupando tu mente? Tal vez un problema, tal vez una situación, tal vez un concepto de ti que lo tienes por años, ¿verdad? Siempre batallo con esto, siempre estoy luchando con esto. Puede ser orgullo, ¿verdad? No todo es en un aspecto como negativo, como pensando mal de nosotros. A lo mejor siempre estamos pensando con orgullo, ¿verdad? Yo todo lo puedo, no necesito a nadie. Pero ¿qué es lo que está ocupando tu mente? Necesitamos ser transformados, dice este versículo, por medio de la renovación de nuestra mente. En Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios 4, 17, yo te recomiendo que leas toda esta porción, todo el capítulo, pero el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Bueno, esta es una versión un poquito más antigua. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Dónde está la ignorancia? En nuestra mente. Por la dureza de su corazón. La dureza, un corazón duro, ¿qué es? Un corazón que se está resistiendo, ¿sí? Un corazón que está como blindado, un corazón insensible a la palabra, a la voluntad de Dios. El versículo 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, bueno, aquí dice del error, conforme a los deseos engañosos, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿A renovarnos en dónde? En el espíritu de nuestra mente. Ese es el cambio. Si tú quieres una transformación significativa en tu vida, si tú no quieres vivir un cristianismo superficial, donde sigas lidiando con las mismas cosas, donde no haya mucha diferencia, entonces tú tienes que dedicarte a esto. Tienes que dedicarte a la renovación de tu mente. Y tú puedes leer todos estos versículos, cosas muy prácticas. Dice: y vestido del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad, por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Está hablando de las cosas que estábamos viciados. Estábamos acostumbrados a pellizcarle, ¿verdad? Y al pastel, como dicen por ahí, a clavarnos un vidrio. Te dice: el que hurtaba, ya no hurte. Deje ese estilo de vida y abrace la verdad de Dios,
que has sido revestido de como un nuevo hombre, ¿sí? Dios te ha dado una nueva manera de pensar. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino lo que sea bueno para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Vemos un constante énfasis a ser transformados, a nosotros mismos despojarnos. Muchos de nosotros queremos que Dios nos despoje, ¿sí? Que Dios nos cambie. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya nos dio sus misericordias. Pero hay una responsabilidad en tu vida de abandonar una antigua manera viciada de vivir, que era determinada por tus deseos, que era determinada. Y cuando yo quiero decirte una realidad: si tú no estás siendo transformado por Dios, tú estás siendo moldeado por este mundo, ¿sí? Ese es el peligro en el que nos encontramos. Y si tú dices: llevo años como que no experimentando algo nuevo de Dios, un cambio en mi vida, como que ya he dejado de buscar el cambio, cosas que Dios pueda hablar, cosas que Dios pueda hacer en mi vida, entonces llevas el mismo tiempo siendo moldeado por este mundo. No hay de dos opciones. Si tú no cambias, no te vas a quedar en el nivel en el que Dios te dejó, ¿sí? En el proceso en el que estabas con Dios, empezaste a caminar, Dios comenzó a hacer su obra en ti, Dios comenzó a hacer su obra en mí. Pero cuando nos distraemos y cuando dejamos que Dios siga obrando en nosotros, no es que pasen 2 años y otra vez estás en el mismo nivel, no, sino que comienzas a ser moldeado, comienzas a ser otra vez gobernado por tus deseos. Es algo que tú y yo hemos experimentado, que cuando nos alejamos de Dios, que cuando dejamos de exponernos a Dios, así de fácil comienzas a ceder una vez más, ¿sí? A los mismos temores, porque otra vez te va a querer regresar al molde, otra vez te va a querer regresar a tu pasado. El pueblo de Egipto, ¿qué quería hacer? El pueblo de Israel, ¿qué quería hacer? Era regresar. No es que se quedaran en el desierto, no es que buscaran otra dirección, otra opción, sino la tendencia es regresar a lo mismo. Y no solamente regresar, sino que Dios mismo dice: por la necedad del corazón los entregó a sus deseos. Y a veces es lo que pasa en nuestra vida, cuando nos volvemos tan necios en nuestra manera de pensar. Dios nos regresa, o sea, Dios no es que Dios nos ponga aquí y nos regrese, no, sino que ya no nos estorba en el buen sentido, sino que vamos derechito a lo que antes, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestras mañas, ¿sí? Volvemos a pellizcarle al pastel, comenzamos a ser permisibles otra vez con ciertas cosas. Tú y yo debemos de mantenernos obedeciendo, siendo fieles a Dios. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría que Dios trae a nuestra vida no es una sabiduría de conocer todas las cosas, ¿sí? No es una sabiduría de sabérmelas a todas.
es una sabiduría de conocerlo a Él. Y si le conozco a Él, entonces tendré la capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero no es un discernimiento que esté desconectado de Él. El que conoce a Dios tiene discernimiento. No hay alguien que tenga discernimiento sin conocer a Dios. La raíz, la fuente de nuestra vida es conocerle a Él. Podré conocer ciertos principios de la palabra que puedan ser aplicables, pero eso no es discernimiento. Discernimiento es algo que ya está dentro de mí por la abundancia de la revelación de su palabra, de quién es Él. Entonces yo puedo tener discernimiento. Muchas veces hemos orado: Señor, danos espíritu de discernimiento, cuando ni siquiera conocen a Dios. ¿Y cómo va a suceder eso? Como si fuera algo que solamente tomaras y se lo dieras. No, discernimiento es estar caminando con Dios, es estar llenos, abunde, estemos sumergidos en la palabra de Dios. Eso es que haya discernimiento en nuestra vida. Entonces nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que podamos conocer, que podamos apreciar las misericordias, que podamos apreciar las bondades de Dios, que podamos disfrutarlas, que podamos ejercitarnos en ellas, de la herencia de lo que Dios ha hecho por nosotros, que podamos conocer cuáles son los recursos que Dios nos ha dado. Y quien tiene una herencia, pues yo creo que se va a poner contento, pero yo creo que alguien que tiene una herencia se pone más contento cuando se la gasta, ¿verdad? Cuando la empieza a usar, cuando la comienza a usar. Una herencia, al tenerla, no sirve de nada si no la usas, si no la puedes usar. Entonces nos dice que un espíritu de sabiduría y de revelación para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú y yo hemos sido llamados, para que tengamos una esperanza real, para que vivamos. ¿Cómo vive una persona con esperanza? Muchos de nosotros no vivimos así. Nosotros vivimos como si no tuviéramos esperanza. Enfrentamos las circunstancias como si nos fueran a destruir. No conocemos y no se nos ha revelado cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y cualquier dificultad nos mueve nuestro enfoque, nos detiene, determina nuestro avance, cuando nosotros no fuimos llamados a vivir de esa manera. Nosotros debemos de tener una esperanza segura y que nada nos pueda detener, para que sepan cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si hacemos esto, veremos con más claridad en medio de cada circunstancia, inclusive veremos con más claridad las tinieblas que hay en nosotros. Hay alguien que no ve que está en tinieblas. Hay alguien que no sabe que está en oscuridad. Pero cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te encuentras con Dios, Él va a alumbrar nuestra vida y veremos con mayor claridad la palabra de Dios. Tenemos que exponernos. Seguiremos siendo, y Dios nos seguirá insistiendo en que leamos su palabra, en que profundicemos su palabra, en que oremos. Si hay dos cosas que vemos comunes en las personas que han sido extraordinarias en Dios, que han sido usadas, que han sido transformadas, y no desde un contexto, tampoco una plataforma o visibles, sino inclusive personas que a lo mejor no han sido visibles, pero que al ver su vida ves que Dios hizo algo maravilloso, fueron usados, fueron transformados. Hay dos cosas que se repiten en todas esas personas, y eso es la oración y la palabra. Y es algo que nosotros sabemos, ya lo hemos escuchado. Dios ya nos ha hablado acerca de leer su palabra.
de meditar en su palabra. Nos ha hablado acerca de la oración, de no una oración religiosa, sino una oración de acuerdo a su palabra, una oración que esté dispuesta a recibir su voluntad. Porque la renovación de nuestra mente no termina hasta que entremos delante de su presencia. Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. No es por falta de servicio, no es por falta de tantas cosas que a veces queremos cambiar, sino por falta de conocimiento, por falta de meditar, de profundizar en la palabra de Dios. Romanos 12 nos anima a no conformarnos, a no ajustarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio. No solamente tienes que buscar un Señor, transfórmame, cámbiame, sino Dios nos dice a través de la renovación de nuestra mente, a través de exponerme a su palabra. No va a ser un proceso rápido, porque muchas veces nosotros queremos cambios instantáneos, y Dios lo puede hacer. Dios puede hacer cambios instantáneos en nuestra vida, pero no es la manera que Dios usa para transformar nuestra vida. Y más cuando venimos de toda una vida de malas decisiones, que eso han moldeado nuestra vida. Eso ya hemos construido toda una vida en base de ser dominados por nuestros deseos, de estar buscando solamente lo nuestro, ¿sí? No estar buscando la voluntad de Dios. Y ese cambio no va a suceder en una semana, no va a suceder en 5 semanas, no va a ser en cuatrimestres, ¿verdad? No va a ser en semestres, no. Por eso cuando alguien viene, ¿verdad?, una situación bastante complicada donde yo digo, esto ya es, o sea, esto ya no nada más es de fuerza de voluntad que le digas, pues nada más di no, ¿verdad? No, sino que ya hay una estructura aún en su mente, aún en su cerebro, que lo lleva a reaccionar, a vivir de cierta manera. Cuando vienen personas, yo le digo, tal vez no cambies en un mes, pero dale 2 años a Dios. Dale 2 años a Dios, sé constante, y te aseguro que dentro de 2 años vas a ser una persona totalmente diferente. Va a ser una persona transformada. Seguirán habiendo cosas que Dios quiera hacer, pero a veces queremos cambios inmediatos, ¿verdad? No estamos dispuestos, y más cuando venimos de contextos donde a veces no se nos enseñó a esforzarnos, a veces no se nos enseñó a trabajar, sino que a veces se nos dio las cosas facilitas, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que se la pongas difícil a tus hijos y que yo italiana llegue y le ponga el biberón a 1 metro, ¿va?, para que no la tenga fácil. No, sino como Dios es, ¿verdad? Con misericordia, con amor, con constancia, no cansándonos. Ahora, quiero terminar con esto. Romanos 12:2 nos habla no solamente de que sean transformada nuestra mente, ¿sí?, sea cambiada nuestros pensamientos, sino lo que realmente está diciendo que a través de exponernos a la palabra de Dios va a cambiar nuestro proceso de pensamiento, ¿sí? O sea, hasta ese punto. No la última parte, ¿verdad?, de nuestro proceso de pensamiento, ya elegir lo que Dios quiere que hagamos, sino que nuestro proceso de llegar a una conclusión va a ser transformado de tal manera que vamos a poder aprobar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, ¿sí? Eso es algo todavía como más profundo. No está hablando solamente de voy a pensar bonito, voy a pensar en la Biblia. No, sino está hablando acerca del proceso.
la dinámica, en cómo llegamos a nuestras conclusiones, en cómo llegamos a escoger a veces nuestro propio consejo, en cómo tenemos actuamos a veces con astucia en nuestra mente para llegar a determinar a que para mí va a ser la mejor elección el hacer algo que no le agrada a Dios. Así es como vivíamos. De alguna manera nuestro proceso de pensamiento nos llevaba a estar seguros que lo que estábamos a punto de hacer era algo bueno. O a lo mejor no era algo bueno, pero era algo que yo tenía que hacer. Sí. Pero el que tú te estés metiendo, profundizando con la palabra de Dios, exponiéndote a la predicación de la palabra, tomar tiempos para meditar en la palabra, nos lleva a un cambio tan profundo en que Dios cambia nuestro proceso de pensamiento, de llegar a concluir, de llegar a probar, de llegar a escoger lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Dios. Esa es la manera en la que tú y yo empezamos a tener discernimiento. Esa es la manera en la que tú y yo comenzamos a ser sabios. No cuando solamente lees la Biblia, no solamente cuando tú dices, bueno, creo que Dios quiere que haga esto. No, sino cuando te has sumergido en la palabra de Dios de tal manera que ha sido afectado tu manera de pensar. Ha sido afectada tu manera de pensar. Eso es que abunde su palabra en nosotros. Hoy Dios nos dice, sumérgete. Si tú has conocido a Dios, si tú te has acercado a Dios, si tú has experimentado su amor, no te conformes con el nivel de cambio que tienes ahora. No te conformes con el nivel de cambio que tienes ahora, con las pocas cosas que a lo mejor logras que como medio cambien, pero que en un tiempo regresan otra vez a la manera en la que vivías, a la manera en la que pensabas, a la manera en la que actuabas. La Biblia, la palabra de Dios, es útil. ¿Para qué? Para redarguir. Es útil para revelarnos nuestra condición. Es útil para enseñarnos, para instruirnos. No solamente nos revela nuestra condición, sino también nos da una dirección, nos da un consejo. El Espíritu de Dios usa la palabra inclusive como una espada, dice, ¿verdad? Que es cortante, que puede revelar nuestro corazón, puede revelar nuestras intenciones. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. La Biblia da por sentado que Dios es el factor decisivo que nos convierte en lo que deberíamos de ser. Esto nos trae una libertad. Esto nos trae libertad a cada uno de nosotros. Nos libera de tantas cosas a las que estábamos atados, a las que estábamos esclavizados. Nos libera de las teorías, de las filosofías, de los pensamientos que hacen de nuestro pasado nuestro destino. Básicamente este cambio, esa transformación va a cambiar eso, lo que nuestro pasado quería determinar, lo que nuestros hábitos querían determinar, a donde nuestros hábitos, nuestras costumbres nos iban a llevar, es lo que Dios también transforma. Dios cambia nuestro destino, Dios cambia nuestra vida. Y aquí entonces tú tienes que empezar a abrazar su realidad, a abrazar su verdad de su palabra. Tú no puedes seguir más pensando en que vas a seguir siendo el mismo. Tú no puedes seguir pensando con tener esa mentalidad, sino tu mente tiene que ser cambiada y tiene que ser transformada a través de su palabra. Hoy puede ser el último día de tu vida de vivir siendo moldeado. Puedes comenzar, puedes volver a caminar en un proceso de transformación. No importa qué edad tengas, porque esto no tiene que ver con edad. Desde un pequeño ya puede estar moldeado. Desde un adolescente, un joven ya puede estar moldeado, puede estar afectado.
por el sistema de este mundo de una manera terrible, ¿sí? Y esto no tiene que ver con edad. Como también alguien que a lo mejor ya tiene más tiempo, no, aún Dios quiere transformarte. Eso no es una limitación. El decir ya que cambien mis hijos, que cambien los jóvenes. No, Dios quiere cambiar y que seas una persona diferente. Y entonces podemos vivir la realidad de su palabra, ser más humildes. Cuando alguien era orgulloso, ¿te puedes imaginar a alguien orgulloso? A lo mejor ya sabes quién, ¿verdad? Pero te lo puedes imaginar siendo más sencillo, más humilde. Y entonces yo puedo ver a un Dios poderoso. Entonces yo puedo comenzar a ver a un Dios que tiene el poder de cambiar y transformar. Las cosas más difíciles, imposibles, no es una enfermedad, no es una circunstancia por lo que estás pasando. No son las cosas externas. Dios es poderoso para cambiarlos, pero ¿sabes qué es lo más difícil de cambiar y de transformar? Es la vida de una persona. Una persona que decía aquí que tiene un corazón duro. Tenía un corazón duro, un corazón que mentía, un corazón que tenía miedo, y que Dios lo puede transformar por alguien que puede volver a confiar. Un corazón herido, un corazón lastimado, ¿sí? Una mente trastornada que la puede cambiar y puede traer libertad, puede traer paz, puede traer gozo cuando rendimos nuestra vida, cuando nos determinamos a poder encontrarnos con Él constantemente. Puestos de pie, oramos y le decimos a Dios: aquí estoy, quiero que mi vida sea transformada. No quiero ser moldeado, Señor, por este mundo. No quiero ser moldeado, Señor, por la manera de pensar, por las corrientes. No quiero hacer lo que otros hacen, Señor. No quiero buscar lo que otros buscan. No quiero alcanzar lo que otros alcanzan. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero conocerte a ti. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros. Vamos, levanta tus manos. Puedes hacer algo que te ayude a hoy poder rendirte a Dios, a hoy poder abrazar su palabra, abrazar su voluntad. Puedes abrir tu boca, puedes orar y decirle: Señor, aquí estoy. Necesito de ti, Señor. Necesito tu palabra en mi vida. Necesito tu palabra en mi corazón, Señor. Necesito dejar de rechazar, dejar, Señor, de abrazar esa mentira, Señor, de que no puedo profundizar en tu palabra, en que no puedo entenderla, Señor, en que no puedo disciplinarme, en que no puedo orar, en que es algo cansado, en que es algo tedioso. Tal vez al principio luchemos y batallemos con nuestra carne, Señor. Hay tantas cosas que nos distraen, hay tantos obstáculos, hay tantas cosas a las que estamos acostumbrados a acudir cada día, Señor. Puede ser desde la comida, puede ser, Señor, tal vez desde la distracción, el entretenimiento, tantas cosas, Señor, que pueden robar, que están robando, Señor, lo que tú quieres darnos. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a volvernos a tu palabra, Señor, a volvernos a la revelación de tu palabra, Señor, a que seamos hombres y mujeres que son transformados, Señor. No hombres y mujeres que no hay mucha diferencia, Señor, en su estilo de vida, en la manera en la que vivimos, en la manera, Señor, en la que actuamos, las cosas que participamos, sino que realmente seamos hombres y mujeres que vivimos de una manera diferente, Señor. Hoy, Señor, este mundo está fascinado con la información, está fascinado con conocer cosas, con saber otras cosas, conocer cómo funciona la vida, conocer cómo funcionan, Señor, las personas, conocer cómo funcionan las relaciones, conocer cómo funcionan los negocios, conocer cómo funcionan, Señor, la sociedad, los gobiernos, y pensamos, Señor, que por tener ese conocimiento somos mejores, sabemos, Señor, cómo funcionan las cosas, Señor, pero eso no ha cambiado nuestra vida. Inclusive eso nos ha perjudicado y nos ha moldeado para pensar de la misma manera, para hacer negocios de la misma manera, Señor, para vivir, Señor, para alcanzar, para triunfar con los mismos procedimientos, Señor.
Ayúdanos a romper, Señor, el molde en el que estábamos, la estructura. Rompe la estructura, Señor, del pecado en nuestra vida, los hábitos, y ayúdanos a través de tu palabra a abrazar cada verdad, abrazar, Señor, cada promesa que tú nos has dado para cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que podemos amarnos unos a otros, podemos servirnos unos a otros, Señor, podemos orar por otros, Señor, podemos ayudar a otros, podemos salir, Señor, de nuestra zona de conformismo, podemos salir de nuestra zona de orgullo, podemos salir de nuestra zona de estar buscando solamente lo nuestro y comenzar a ir a donde tú nos quieres llevar, Señor. No estoy hablando de una manera negligente, no esforzarnos, no dedicarnos a lo que tenemos que hacer, sino que en medio de nuestro contexto tú seas glorificado, Señor. Si es queriendo alcanzar una capacidad, si es queriendo aprender a hacer algo, si es estudiando una carrera, si es tratando de hacer un negocio tal vez estable, Señor, una empresa, lo que sea, Señor, en medio de todo eso tú seas glorificado, no sea determinado, Señor, por el sistema de este mundo, Señor, sino que ahí tu palabra nos alumbre, Señor. Tal vez nos cueste más trabajo, Señor, porque vamos muchas veces contra esta corriente, vamos, Señor, contra lo que todos hacen, y tal vez, Señor, podremos ser criticados, Señor, pero si permanecemos en ti, con la revelación de tu palabra, Señor, no solamente dando pasos con nuestros ojos cerrados, sino poder enfrentar, Señor, cada circunstancia a través de tu palabra, Señor, poder vestirnos, Señor, de esa nueva naturaleza en nuestra vida. Señor, quebranta cada corazón que ha sido endurecido. Quebranta, Señor, cada corazón que ha sido endurecido. Señor, cada corazón que se ha vuelto insensible a ti, Señor, a tu voluntad, por el pecado, Señor, por el orgullo, por tratar de vivir una vida, Señor, una vida a nuestra manera, sino que ahora, Señor, podamos someternos, podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como una ofrenda viva, Señor, como una ofrenda viva delante de ti. Que podamos presentar nuestros cuerpos, ahora nuestros miembros, Señor, están sometidos a ti. Nuestro corazón, nuestra boca, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos están sometidos a tu voluntad. Señor, rompe, Señor, la estructura, Señor, del pecado, de nuestros deseos, de nuestras pasiones en nuestra vida, de nuestros temores. Las heridas que no nos permitían, Señor, poder relacionarnos, que nos apartaban de otros, que nos apartaban para caminar solos, aislados, Señor. Rompe todas esas ataduras en nuestra vida y que hoy en adelante, Señor, podamos abrazar tu verdad. Somos un cuerpo en ti, todos somos miembros los unos de los otros. Nos has dado una gracia especial, nos has dado aptitudes especiales a cada uno de nosotros y podemos caminar, podremos usarlas, podemos desarrollarlas, pero cuando sometemos todos nuestros miembros, Señor, no podemos predicar tu palabra si nuestra boca no está sometida a tu voluntad, Señor. No podemos ver con misericordia si nuestros ojos, Señor, no están sometidos a tu palabra, Señor. No podemos usar nuestras manos, no podemos usar nuestra mente si no está sometida a tu palabra, Señor. Todos los dones, todas las aptitudes, todo lo que tú has dado, una medida de fe, podrá, Señor, ser usada de una manera poderosa en tus manos. Pero cuando nuestra vida está rendida como una ofrenda, como un sacrificio, Señor, vivo, constante a ti, Señor, este día, Señor, tú vas a confrontar ciertas actitudes. Esta semana tú vas a confrontar ciertos hábitos en nuestra vida. Y, Señor, y podremos reaccionar de una manera correcta, creyendo en que tú nos has dado tus misericordias para poder vivir de una manera diferente, para actuar, reaccionar de una manera diferente, Señor. Ya no más, Señor, ya no más vivo yo, ya no más vive mi naturaleza pecaminosa. Ahora tú vives en mí, ahora tu palabra vive en mí, ahora tu espíritu está en mí, Señor, en cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Queremos abrazarte a ti, Señor. Queremos recibirte a ti. Queremos conocerte a ti. Aquí estamos, Jesús. Puedes levantar tus manos y adoramos un momento. Deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo. Vamos, levanta tus manos, adórale a Él. Así es, Señor, te necesitamos a ti. Dame a Cristo, Nada más deseo yo, dame a Cristo. Vamos, dile, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más. Deseo yo, dame a Cristo, nada más.